vamos a hablar del mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Cuando usted escucha eso o ve ese título, ¿qué es lo que primero viene a su mente? Apocalipsis, ¿cierto? Bueno, entonces la idea es que borren Apocalipsis. No vamos a hablar de Apocalipsis porque vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias, pero según Pablo. ¿Y quién escribió Apocalipsis? Juan. Así que no es Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias o mensajes a las 7 iglesias, según Pablo, ¿de dónde puede provenir entonces? ¿Han escuchado otro título, mensaje a las 7 iglesias según Pablo? ¿Cómo? Exactamente. Resulta que él escribió muchas cartas, pero entre las cartas que escribió, precisamente le escribió a 7 iglesias. Algunas cartas las escribió a ciertas personas en particular, como Timoteo, como Tito, como Filemón. Pero a las iglesias, que cuando encabeza cada carta dice a los fieles en Cristo que se encuentran en, y va diciendo a qué iglesias o a qué ciudades escribe. La iglesia, cuando dice la iglesia de la ciudad, no es porque haya una sola iglesia, podrían haber varias, pero se refiere a la iglesia cristiana de la ciudad, ¿cierto? Esas ciudades o cartas a las que escribió fue a Tesalónica, a Galacia, a Corinto, Roma, Colosas, Éfeso y Filipos, 7 iglesias. Y de ahí vienen entonces los términos o los libros o las cartas que nosotros conocemos: Tesalonicenses, Gálatas, Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios y Filipenses. Las 7 cartas a las que escribió Pablo. Así que vamos a estudiar las 7 cartas en esta tarde. Prepárense entonces porque son 7 cartas, ¿cierto? Pero la razón por la cual vamos a ver este mensaje es para entender qué significa ser iglesia. Para ser iglesia. Y es importante enfatizarlo si tenemos en cuenta que la idea de iglesia ha sufrido una, digamos, evolución en el transcurso de los siglos, dependiendo las culturas, dependiendo los movimientos que han surgido en la historia del cristianismo, pues surgen muchas cosas. No podemos pensar en lo mismo la iglesia primitiva, una iglesia que los que iban haciéndose parte de la iglesia al comienzo eran gente que tenían una cultura judía, creían en el Dios de las Escrituras, en Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento, y necesitaban simplemente dar el pasito de creer que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por los profetas era ese Jesús que hacía poco habían crucificado. Entonces es una iglesia muy particular, y el que se atrevía a dar ese paso se exponía a persecución, a sufrimiento, a menosprecio, a ser marginado por la sociedad judía o incluso por los romanos también, por los griegos, todo el mundo. El cristiano desde ese primer siglo era muy perseguido. Entonces esa era una iglesia que creció con ciertos principios o con ciertas convicciones, pero con el transcurrir del tiempo la iglesia tiene modificaciones. Por ejemplo, por allá en el siglo III se obliga a todo el mundo a ser cristiano. El emperador Constantino establece el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces ahora es obligatorio ser cristiano. Y ya para ese tiempo no solamente estaba conformada por judíos, sino también por personas de otros orígenes que se les conocía como gentiles, que no tenían ningún conocimiento de las escrituras. Y fuera de eso, gente que venía del paganismo, de prácticas politeístas, pues de la noche a la mañana les dicen: ustedes son oficialmente cristianos. Entonces miren cómo cambia la iglesia. Y así podríamos seguir por la historia hablando de los cambios que tiene la iglesia. ¿Cuál es el concepto de iglesia que se tiene hoy en día en nuestro contexto? La gente dice: voy para la iglesia. ¿Qué tiene en mente cuando dice voy para la iglesia? Tal vez un edificio. Tal vez piensa la gente, pero es ir a un ritual de 2 horas y chao. Posiblemente.
Hay gente que va a una iglesia de pronto para una ceremonia matrimonial, para un bautismo, para un funeral, y allí adoptan una posición religiosa, pero no es su tradición o su costumbre estar yendo a la iglesia. Pero hay diferentes ideas. El gobierno inclusive tiene un concepto de iglesia, y a veces hablan de la opinión de la iglesia con respecto a esto o aquello. Pero ¿a qué se refieren con eso? La iglesia se ha politizado. Es posible que hoy, 18 de octubre, en algunas iglesias, al frente de los púlpitos, hayan algunos políticos, porque de hoy en 8 son las elecciones. Entonces seguramente algunos están recibiendo una bendición como la que recibieron aquí las niñas, del pastor o de la iglesia, y esa bendición va acompañada de 300, 400, 500 o 2000 votos. Entonces, ¿qué idea tienen de iglesia? Pues hay muchas ideas de iglesia. ¿Qué idea tenemos nosotros? Nuevo Amanecer, esta iglesia de los hermanos menonitas, ¿qué ideas tenemos? Ahora, yo les invito a que miremos un pequeño mensaje de 1 o 2 versículos que Pablo le envió a cada una de estas iglesias, y que creo que esos mensajitos pequeños nos dan una idea de lo que se espera de la iglesia, de lo que Pablo, inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, dice que debe ser la iglesia. No vamos a leer cada una de las cartas, pero sí 1 o 2 versículos de cada uno. Así que vamos a comenzar por la iglesia de Tesalónica, o el mensaje a los tesalonicenses, donde Pablo les dice en segunda de Tesalonicenses, acuérdense que a esta iglesia les escribió 2 cartas. En la segunda carta, capítulo 3, versículos 14 y 15, les dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Habían leído ese texto? Difícil de masticar, difícil de digerir, difícil de aplicar. Vivimos en un contexto especialmente donde, ojo a cualquier tipo de discriminación, ¿cierto? Es un delito discriminar. Hablamos de unidad, de armonía, de respetar las ideas de los demás. Entonces esto suena un poquito como escandaloso. Miren, si alguno no obedece a lo que decimos, dice Pablo en esta carta, a ese ¿qué? Señaladlo. Segundo, no os juntéis con él. Y tercero, para que se avergüence. ¿Eso a qué suena? A mí me suena a bullying, matoneo, discriminación. Si usted está sentado allí en su silla y de pronto llega un hermanito y se le sienta al lado, y usted sabe que ese no obedece la palabra de Dios, según este texto, entonces usted tiene que parar de ahí y irse para otro lado, porque no se puede juntar con él, ¿cierto? Así de fuerte es eso. Pareciera, ¿cierto? Suena duro. Pero miremoslo detenidamente, especialmente porque una cosa que me gusta a mí mucho de Pablo es que cuando Pablo dice algo que sabe que puede ser mal interpretado, él le añade algo para que darnos luz y evitar los malos entendidos. Por ejemplo, miren lo que él añade: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. De cada una de estas iglesias pues vamos a sacar un principio. El principio para ser iglesia, acuérdense que el título es para ser iglesia. Número 1, para ser iglesia hay que amonestar al que desobedece. Pero ojo, ¿cómo se hace? Ese señalar, ese no juntarse con él y para que se avergüence, puede ser llevado a un extremo que yo he visto en algunos lugares donde desde el púlpito se mencionan los pecados de las personas
E incluso llegan a utilizar una práctica que se conoce como entregar a Satanás. Y entonces el predicador desde el púlpito entrega a ciertas personas a Satanás y los delata para que nadie se junten con ellos, ¿no? Pero si tenemos claro que no es tenerle como enemigo, sino como hermano, yo me pregunto, ¿en cuál casa de ustedes, en su casa, usted alguna vez no ha estado disgustado con sus hermanos, o con sus padres, o con sus hijos? ¿Cuántas veces usted no ha estado en desacuerdo con su propia familia? Y por eso usted odia, desprecia o echa de la casa. De pronto hay algunos padres en este mundo que si sus hijos no hacen exactamente lo que se les dice, o si no estudian la carrera que se les dice, o si de pronto hasta llegan al punto de llegar embarazadas, por ejemplo, sale de mi casa. Pero eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Si no es eso lo que hay que hacer según el texto, entonces ¿qué significa señalar, no juntarse y para que se avergüence? Bueno, si es como hermano y no como enemigo, hay que entender tres cosas. Número uno, cuando dice señalarlo, está haciendo referencia a que hay que llamar el pecado por su nombre. Hay que confrontar con el pecado. No es despreciar, ni insultar, ni apartar, sino llamarla. Por eso la palabra clave aquí es amonestar. Es llamar las cosas por su nombre, no simplemente dejarlas pasar. Yo le decía ahorita a Catalina y a Aliana, si están dispuestas a que la iglesia les diga, mira, ¿cómo están criando a sus hijos? Ojo, porque los están consintiendo demasiado y pueden crear hijos desobedientes. En la iglesia se puede hacer eso, porque somos familia de la fe, como a un hermano. No es a cada uno que haga lo que quiera. Y si vemos algo indigno de un creyente, decir, eso es problema de él. No, según este texto debemos confrontar. Ese señalar no es en el sentido de juzgar, ¿no?, sino de llamar la atención con respecto a la conducta equivocada. ¿Sí? En segundo lugar, dice no juntarse con él. Ojo, no es pararse cuando él se le sienta al lado allí en su puesto. No juntarse con él tiene que ver con no practicar lo mismo. No juntarse en ese propósito. No hacer lo mismo. Nosotros a veces confundimos la amistad con la compinchería. Y algunos dicen, amigo es el que está con usted en las buenas y en las malas. No, eso es el compinche. El amigo, cuando usted está haciendo algo equivocado, le dice, eso no se hace. No debes hacerlo. El compinche hace con usted. Entonces lo que está enseñando aquí Pablo es que no compartamos su delito, no compartamos su pecado. Lo que nos está diciendo este texto es no caiga en esas compañías para esos actos de desobediencia. No os juntéis con ese hermano. Ahora, si viene usted un amigo y le dice vamos a hacer esto o aquello, y usted le dice no, eso no está bien, eso no se debe hacer, ¿qué siente esa persona? Vergüenza. Por eso dice para que se avergüence. Cuando yo le digo no, yo no hago eso, la persona se siente avergonzada. Amonestar al que desobedece, pero mirándolo como un hermano, es decir, que es una amonestación con amor fraternal. Por eso, para enriquecer más, miremos el mensaje a la segunda iglesia, porque va de la mano con el anterior. A la segunda iglesia, a la iglesia de Galacia, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Noten que el tema va de la mano. El anterior era si algún hermano desobedece. Aquí, si alguno es sorprendido en alguna falta. Es decir, si usted ve a un hermano en un comportamiento indigno de un hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Según el texto, restaurar.
Restaurar es todo lo contrario a el caído caerle. ¿Conocen ese dicho? El caído caerle, alguien que esté mal y uno empiece a contarle a todo el mundo, a regar el cuento. Dice, no, pero es verdad, yo estoy diciendo la verdad. Sí, pero ¿con qué actitud? ¿Será que cuando uno conoce el pecado de alguien y se lo dice a todo el mundo, le está ayudando en algo? No. Aquí lo que dice es restaurar. Entonces al hermano que cometa alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, y hace también una aclaración para evitar los malos entendidos. Entonces dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa aclaración, no sea que tú también seas tentado, yo creo que tiene dos sentidos. No sé cuál de los dos tenía Pablo en ese momento en la mente, pero creo que hay dos intenciones. Cuando dice no sea que tú también seas tentado, puede referirse al hecho de que si usted también es vulnerable a una caída, pues entonces no se acerque a su hermano que comete pecado como diciendo a mí no me va a pasar, ¿sí? Usted está mal, hermano, eso no lo hace un cristiano. No, va en la cabeza y reconozca que usted también puede ser tentado, que usted también es carne. Ese puede ser el sentido. Pero también puede ser que Pablo se refiera al hecho de que cuando uno se acerca a alguien que está actuando mal, el pecado de esa persona puede tentarme a mí. Puede tentarme, es decir, yo puedo ser como seducido por eso mismo que estoy. ¿Qué tal, por ejemplo, yo llamándole la atención a un hermano que de pronto, o él mismo, me confiesa, o yo me doy cuenta que está por ahí de pronto en un acto pornográfico, o algún acto sexual indecente, y entonces yo empiezo a preguntarle demasiadas cosas, ¿y cómo fue eso? ¿Y qué fue lo que vio? ¿Y cómo hizo? Y entonces empiezo a hablar tanto del pecado de la persona que de pronto yo también puedo ser tentado. Cualquiera de los dos sentidos que tenga la palabra, lo importante aquí es que yo pueda acercarme a la persona que necesita mi ayuda, pero con el propósito de restaurarlo, no de señalarlo en el sentido juzgador. Eso es tarea y parte del propósito de ser iglesia. Así que, en segundo lugar, hay que restaurar al que peca. ¿El primero cuál era? Amonestar al que desobedece. Segundo, restaurar al que peca. En tercer lugar, la iglesia de Corinto, a la que Pablo también escribió 2 cartas, le dice en 1 Corintios 1:10, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Que no haya divisiones. ¿Ustedes alguna vez se han enterado que en la iglesia hayan divisiones? ¿Será ese mensaje si nos caerá a nosotros? Las divisiones en la iglesia tienen una historia. Tienen una historia. ¿Saben dónde comenzó la historia de las divisiones en la iglesia de Jesucristo? ¿Saben cuál fue la primera iglesia que se dividió? ¿Quién era el pastor? Jesucristo. Y solo tenía 12 integrantes en esa iglesia. Y el pastor era el buen pastor. Esos 12 hombres que Jesús escogió, vivían divididos. Vivían escogiendo los mejores lugares en el cielo. Se peleaban entre ellos a ver quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, quién iba a entrar por la puerta grande al cielo. Así que las divisiones han sido muy comunes a la historia del cristianismo desde sus inicios, a pesar de que tenían al único pastor perfecto de la historia. Por eso Pablo, escribiéndole a Corinto, les dice: no anden así divididos, sino que deben estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto que está pidiendo Pablo aquí, ¿será posible? Yo les pregunto, piensen sinceramente. ¿Podemos tener nosotros que estamos aquí, que no somos más de 80,
¿Podemos tener una misma mente y un mismo parecer? ¿Sí? A pesar de que hay mujeres, hombres, niños, viejos. ¿Podemos tener un mismo parecer y una misma mente? Tenemos diferente cultura. Aquí hay paisas. Para poder hablar más de los paisas. No hay, entonces no hay problema. Caleños, gringos. ¿Ustedes son gringos o canadienses? Gringos. Alemanes. ¿Podemos tener una misma mente teniendo unas culturas tan diferentes? Eso parece como utópico, ¿cierto? Pero les pongo un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Háganme el favor, ¿qué horas son? ¿Qué horas tienen? Miren su reloj, ¿qué horas son? ¿Qué horas tienen? Exactamente. 12:50. Y tú, mira, 46. ¿Al fin qué? ¿50 o 46? 48 el otro, vean. Estamos en el mismo lugar, la misma hora y me dan diferentes horas. ¿Cómo podemos hacer para decir la misma hora? Miren allá. Allá está el reloj de la iglesia. Si miramos ese reloj, vamos a decir exactamente la misma hora. Pero si cada uno mira su reloj, va a haber diferencia por 1 o 2 minutos. Bueno, en la mente pasa lo mismo. Si cada uno piensa conforme a su cultura, a sus deseos, a sus caprichos, a su enseñanza, a sus experiencias, uno se le llena la boca diciendo, yo pienso así. Pues obviamente todos vamos a pensar diferente. Pero cuando miramos la mente de Cristo, cuando miramos el reloj de Dios, cuando miramos la palabra de Dios, aunque yo tenga gustos, inclinaciones, pensamientos, carácter, temperamento, yo puedo llegar a la palabra de Dios y decir, no, una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que me dice el Señor. En ese sentido podemos tener una misma mente y un mismo parecer en Cristo. Si nos atenemos a lo que nosotros pensamos, jamás podemos ser uno solo. Amén. Así que, en tercer lugar, debemos convivir en armonía. En cuarto lugar, la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma, Pablo le escribió, allá en el capítulo 12, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Habían escuchado esa orden? ¿Amados los unos a los otros? Eso está en diferentes partes. Es más, es el segundo mandamiento después de amar a Dios. Así que aquí no hay nada raro, ¿cierto? Amarnos los unos a los otros. Mire al que tiene a su lado. Mire al que tiene a su lado y pregúntese, ¿usted ama a esa persona que tiene a su lado? Ahora, pues tú a su lado tiene algún hijo o su cónyuge. Entonces mire para atrás mejor, mira al de atrás. Mira al de atrás. ¿Usted ama a esa persona que tiene atrás? Al que está delante suyo, ¿usted lo ama? Amamos los unos a los otros. Miren, seguramente si miramos para todos lados, usted puede respirar y decir, uy, nada más que hoy no vino aquel. Sí, yo amo a todo el mundo. Es fácil decirlo. Yo te amo. I love you. Pero Pablo tiene que hacer aclaraciones para que no malinterpretemos. Y entonces él da un dato de cómo amar. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué es honra? ¿Qué entendemos por honra? ¿Perdón? Valor. La palabra honra tiene que ver con el precio de algo, con el valor que tiene algo. A Dios debemos toda la gloria y toda la honra porque Él es el máximo valor. Pero cuando hablamos de honra en los seres humanos, viene a mi mente una etapa en la que pues antes de ser buen anabautista, por si acaso alguien me va a juzgar, yo presté servicio militar, qué pena. No me habían enseñado bien, entonces yo tuve que ir al ejército. Y cuando estábamos en la cafetería de soldados,
Entonces allí, molestando, sin gorro, sin casco, jugando, de pronto entraba un oficial o un suboficial de servicio y todo el mundo firmes. Y nos quedamos quietos. ¿Por qué? Porque era un hombre importante. Honra. Hasta que él decía, descanse. Y seguíamos en la vida. A veces estaba dentro de nosotros, pues el oficial que acababa de entrar, el teniente o suboficial, entonces ya se involucraba en la recocha, en el juego y en el tomar gaseosa, y de pronto entraba un suboficial de menor rango que el teniente. El teniente quedaba tranquilo porque ese es inferior a mí. Él no hacía nada. ¿Sí? Incluso hasta los soldados podríamos no hacer nada porque ahí había adentro uno superior. No había necesidad de darle honra a ese. Pero si entraba un general o un coronel, entonces el teniente también. Hasta que el coronel dijera, descanse. ¿Por qué? Porque le dábamos honra a alguien que considerábamos superior. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Que le demos honra a todos. De tal forma que la honra de los demás es más valiosa que la honra mía. Prefiriéndoos los unos a los otros en cuanto a honra. Es decir, el valor de los demás siempre en la iglesia debo yo verlo como más alto que el mío. No somos militares, pero tal vez si entendemos esto, cada vez que entra el hermano, porque todos son superiores a mí. Pablo lo enfatiza en Filipenses cuando dice, considerando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores. Y esa es la forma de amar. Ahora vuelvo a preguntar, ¿ama usted a sus hermanos, al que tiene atrás, al que tiene adelante, al que tiene frente? ¿Usted considera a los demás valiosos más que usted? ¿La honra de los demás le importa más que la suya propia? Eso no es común en nuestra cultura. Uno respeta, pero que me respeten a mí también. ¿Sí o no? Uno da, ama, pero que yo también pueda recibir. El principio aquí es honrar y no esperar honra. Honrar y no esperar honra. ¿Hay alguien que no merezca la honra? Humanamente hablando, todos merecemos. Aquí cuando digo no esperar no significa que no tengamos, sino que yo no debo preocuparme por mi honra, sino por la de los demás. Miren, no hay nada que amargue más a una persona que cuando uno espera respeto y no se lo dan. Cuando uno espera felicitaciones y no lo felicitan. Cuando uno espera reconocimiento y no le reconocen. Cuando uno espera que le agradezcan algo que ha hecho y no le dan gracias. Cuando uno espera algo que se merece y no se lo dan, uno vive amargado. Es que ni siquiera me llamó el día del cumpleaños, dice uno. Pero si usted no espera nada de eso y no se lo dan, ¿qué va a pasar? Nada. Y si usted no espera nada de eso y se lo dan, ¿qué va a pasar? Ganancia. No esperar honra, pero sí darla. Número 5. La iglesia de Colosas. Dice Pablo a los colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios. Y después da unos ejemplos de qué es vestidos como escogidos de Dios. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. El principio aquí, ¿cuál es? Perdonar y soportar. ¿Mensaje nuevo para usted? ¿Usted ya sabía que hay que perdonar y soportar? ¿Quién no sabe eso? Cristiano que se respete debe saber que hay que perdonar y soportar, ¿verdad? Pero como Pablo no quiere que nos quedemos con la interpretación nuestra, entonces dice ¿cómo? Dice de la manera como Cristo os perdonó. Entonces si usted de pronto quiere evaluar su forma de perdonar y soportar,
o quiere saber cómo hacer para soportar a alguien a quien no soporta, o perdonar a alguien que le ha hecho daño, entonces ¿a dónde tiene que mirar? A la cruz. A la cruz. En la cruz había un hombre que, moviendo un dedito o diciendo una palabra de su boca, podía haber hecho caer a todos los que estaban al frente suyo postrados. Podía haber avergonzado a todos los que lo estaban escupiendo. Un hombre que levantó su mano cuando había una tormenta en una barca y cayó el viento y el mar se quedó quieto. Un hombre que se enfrentó a una legión de demonios y con hacer así sacó a esos demonios del hombre. Un hombre que tenía el poder de convertir el agua en vino. ¿Será que no podía defenderse de los que lo estaban clavando en la cruz? Podía haberlo hecho. ¿Sería que los romanos tenían menos poder que la legión de demonios o la tormenta en el mar? No. Pero él, por amor, soportó el dolor, la ofensa, el vituperio, y no dijo otra cosa que: Padre, perdónalos. Ellos son ignorantes de lo que están haciendo. Perdónalos. ¿Quién le estaba pidiendo perdón? ¿Quién le estaba pidiendo perdón a Cristo? Nadie. Es decir, que él perdonó antes de que se lo pidieran. Él tomó la iniciativa. Y dice Pablo que perdonemos de la misma manera. Perdonar a la persona que se nos arrodilla y nos dice perdón es fácil. Pero perdonar como Cristo perdonó, es decir, sin que me lo estén pidiendo, sin que me estén devolviendo lo que me hicieron, sin que me estén devolviendo la honra o la fama. De esa forma es que está diciendo Pablo: soportar y perdonar como lo hizo Cristo. En sexto lugar, la iglesia de Éfeso dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa frase sí es bien cortica. Así podíamos dejarla abajo, pero podemos decirlo así: someterse mutuamente. El sometimiento es un término que aparece mucho en la Biblia. Y algunos relacionan con ser inferior o ser bruto, no tener razón, argumentos. No tiene nada que ver con eso. Someterse mutuamente, como lo dice aquí Pablo: someteos unos a otros. Nosotros hemos escuchado textos que dicen que nos sometamos a nuestros pastores, a las mujeres dice que se sometan a su marido, en este mismo contexto incluso. Entonces a veces uno le genera la idea del sometimiento como una pirámide, ¿no? Arriba hay una cabeza. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad aquí en esta iglesia? Díganlo. No, digan el nombre. No, Nelson. Yo soy el pastor, entonces yo por eso estoy aquí en la tarima bien arriba. Y debajo de mí está el cuerpo pastoral. Entonces ellos me rinden cuentas a mí. Y debajo están los diáconos y bien abajo están el resto. Una pirámide. Esa es la idea que tenemos nosotros de iglesia, que nos han enseñado. Hay una pirámide y miramos hacia arriba y nos ponemos firmes, y a los de abajo en cambio pero la Biblia no nos habla de ese tipo de iglesia. Este es el tipo de iglesia que Pablo nos enseña y que la Biblia nos dice: someteos los unos a los otros. Por eso Pedro no podía entender cuando Jesús se ciñó la ropa y fue a lavarle los pies a ellos. Pedro dice: no, Señor, no me puede lavar los pies a mí, ustedes están arriba. Porque no entendemos el tema del sometimiento mutuo. Nosotros pensamos más bien en jerarquías. Pero la palabra es clara cuando dice, en el mismo contexto que dice que la mujer se debe someter al marido, dice: someteos los unos a los otros. Así que el marido también se tiene que someter a la mujer, en el temor de Dios. El único que no tiene autoridad por encima suyo es él. Así que en este concepto redondea la idea que planteó
incluso desde la iglesia de Tesalónica, donde debemos vernos es como hermanos y la restauración en humildad. Y por último tenemos la iglesia de los filipenses, la última iglesia a la que le escribió ya cuando Pablo era un anciano. Fue la última carta eclesial que escribió, después escribió algunas individuales. Y él dice solamente, capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Comportamiento, que nos comportemos, dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y luego dice, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, es decir, si no alcanzo a volverlos a ver y me muero, que yo pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Luchar unidos por la fe. Tal vez este es el único consejo que pareciera que estuviera hablando del trabajo que tenemos que hacer como iglesia, compartir el evangelio, llevar la fe, promulgar la palabra de Dios. Todos los anteriores hablan de comunión unos con otros, pero este nos habla de combatir unánimes por la fe. Por eso es importante recalcar dos cosas. Una es que combatir por la fe no significa simplemente ir a predicar, sino vivir la fe. El tema no es proclamar verbalmente, sino vivirlo. Por eso dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Es esa lucha, comportarnos como creyentes, eso es una lucha. Pero lo bonito aquí es que Pablo dice que lo hagamos unánimes, juntos. Todo tiene que ver con lo que somos. Por eso enfatizo lo que mencionaba hace 8 días en nuestro culto especial. Como iglesia, es más importante lo que somos que lo que hacemos. A veces vivimos estresados por hacer, por mostrar que hacemos cosas para Dios. Pero lo que hacemos siempre va a depender de lo que somos. Por eso la prioridad es ser. En la medida en que somos lo que Dios nos llamó a ser, vamos a terminar dando fruto y haciendo también lo que Él espera que hagamos. No sé si usted se grabó todos estos principios, pero le invito a que los repase. Primero, amonestar al que desobedece. Segundo, restaurar al que peca. Tercero, convivir en armonía. Cuarto, honrar y no esperar honra. Quinto, perdonar y soportar. 6, someterse mutuamente. Y séptimo, luchar unidos por la fe. ¿Por qué no terminamos como reflexionando un poquito sobre esto? Cantando una canción que cantamos al comienzo y que nos hace pensar, pero que la cantemos con mayor sentido al haber leído todo esto, ¿no? Póngase de pie, por favor, y tómese de la mano allí con las personas que tiene a su lado y pidámosle o digámosle al Señor que queremos ser un pueblo fuerte, que nuestros ojos no se aparten de su amor, que queremos vivir ese tipo de iglesia que Pablo nos enseña.